Existe una pregunta que inquieta a muchos creyentes: ¿hay un pecado que Dios no perdona? La respuesta nos la dio Jesús mismo, y sus palabras fueron tan claras como solemnes: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12:32. Este misterio ha desconcertado a la Iglesia durante siglos. Todos los pecados, el adulterio, la mentira, el asesinato, la idolatría, encuentran perdón en Cristo cuando hay arrepentimiento sincero. Todos, excepto uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. La escena en la que Jesús reveló esta verdad es impactante. Un joven, atormentado por un demonio que lo mantenía ciego y mudo, fue llevado ante él. La multitud lo observaba con expectación, y Jesús, lleno del poder del Espíritu Santo, lo liberó. El joven habló y vio de nuevo. El poder de Dios brilló con tal claridad que no había duda: el reino de los cielos se había acercado. La gente, maravillada, glorificaba a Dios. Pero los fariseos, cegados por la dureza de su corazón, no quisieron reconocer la obra divina. En lugar de rendirse ante lo evidente, murmuraron: «Este echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios». Aquí está la raíz del pecado imperdonable. No fue simple ignorancia, no fue un error humano. Fue una decisión deliberada de atribuir a Satanás lo que era claramente obra del Espíritu Santo. Fue mirar la luz y llamar la oscuridad. Fue resistirse no solo a Jesús, sino al Espíritu de Dios que actuaba a través de él. Jesús respondió con solemnidad: «Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada». Estas palabras no son una amenaza vacía, son una advertencia para que comprendamos lo sagrado que es el mover del Espíritu Santo. El pecado imperdonable no consiste en una caída repentina ni en una debilidad pasajera. Pedro negó a Jesús 3 veces y fue restaurado. Pablo persiguió a la iglesia y fue transformado en apóstol. David adulteró y conspiró para asesinar, y aún así halló misericordia. La Biblia nos muestra que no hay pecado tan oscuro que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Pero el que blasfema contra el Espíritu se coloca fuera de ese perdón, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque esa persona ha cerrado de manera consciente y definitiva las puertas de su corazón. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, quien guía al arrepentimiento, quien revela a Cristo como Señor. Si rechazamos al Espíritu, rechazamos la única vía de salvación. Es como apagar la única luz en medio de la noche y elegir caminar en tinieblas. El peligro no está en dudar, ni en tropezar, ni en caer en tentaciones. El peligro está en resistir constantemente la voz del Espíritu hasta callarla por completo. Es una rebelión consciente, un rechazo persistente a lo santo. Jesús sabía que muchos podían hablar contra él en su humanidad. Algunos lo verían como un simple carpintero, otros como un profeta más. Ese error es perdonable porque nace de la falta de entendimiento. Pero cuando el Espíritu revela con claridad que Jesús es el Hijo de Dios y alguien llama a esa obra del diablo, ahí se cruza una línea invisible y mortal. El Evangelio de Marcos lo confirma: «De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno». Marcos 3, 28-29. Este pecado no es un accidente ni una palabra dicha por ignorancia. Nace de un corazón endurecido, de alguien que mira la obra de Dios y la maldice deliberadamente. Quien llega a ese punto ya no busca arrepentimiento ni lo desea, porque ha elegido cerrar su alma a la gracia. Pero aquí hay una verdad que trae paz: quien teme haber cometido este pecado probablemente no lo ha hecho. El verdadero blasfemo ya no siente temor, ya no experimenta remordimiento, ya no escucha la voz de su conciencia. Si tú te preguntas: ¿será que he caído en esto?, ese mismo temor muestra que el Espíritu aún está obrando en ti, tocando tu corazón y llamándote al arrepentimiento. Este tema debe llevarnos a reflexionar:
¿Cuántas veces hemos apagado la voz del Espíritu con pequeñas resistencias, con dudas, con orgullo? Cada vez que rechazamos su dirección, nuestro corazón corre el riesgo de endurecerse. Jesús nos advierte no para infundir miedo, sino para mantenernos sensibles a la guía del Espíritu, porque de él depende nuestra salvación. El pecado imperdonable no es común, pero es real. No se trata de pensamientos blasfemos en un momento de confusión, ni de crisis de fe, ni de quejas en medio del dolor. Se trata de una actitud consciente, persistente y maliciosa de llamar malo a lo que Dios llama bueno. Es rebelión abierta contra el Espíritu de Dios. Por eso el llamado de Jesús es claro: no apaguemos al Espíritu, no endurezcamos el corazón, no ignoremos su voz. Mientras el Espíritu Santo siga tocando a tu puerta, aún hay esperanza. Mientras sientas la inquietud de buscar a Dios, todavía estás bajo su gracia. Hoy es tiempo de volver a Cristo, de reconocer al Espíritu Santo como el único que puede guiarnos a toda verdad y de rendirnos sin reservas a su voz. Porque donde hay arrepentimiento, hay perdón, y donde hay perdón, hay vida eterna. Muchos se preguntan: ¿cómo saber si he cometido el pecado imperdonable? Jesús nos dejó una clave: este pecado es hablar contra el Espíritu Santo, atribuir su obra al enemigo, y hacerlo de manera consciente. No es un acto impulsivo, ni una palabra dicha en ignorancia, ni un pensamiento que cruza tu mente en un momento de debilidad. Es un rechazo calculado, deliberado, persistente y malicioso a la obra del Espíritu. Por eso, si en tu corazón existe temor de haberlo cometido, si todavía sientes la necesidad de pedir perdón, si aún buscas a Dios y su misericordia, eso significa que su Espíritu sigue tocando tu vida. El verdadero peligro está en quienes ya no sienten nada, en quienes han silenciado por completo la voz de Dios y han entregado su corazón a la mentira. La Biblia nos advierte que el Espíritu Santo es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8. Si rechazamos al Espíritu, cerramos la puerta a la única fuerza que puede guiarnos al arrepentimiento. Por eso, resistirlo continuamente es caminar hacia el abismo. Es como un enfermo que rechaza el único medicamento que puede salvarlo. El apóstol Pablo también nos recuerda esta verdad cuando escribe a los tesalonicenses: no apaguéis al Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19. Cada vez que ignoramos su voz, apagamos una chispa de luz en nuestro corazón. Cada vez que endurecemos nuestro espíritu, esa chispa se hace más débil, hasta que puede apagarse del todo. Pero la esperanza permanece mientras haya arrepentimiento. Dios no se complace en la muerte del impío, sino en que el pecador se vuelva de su camino y viva. Ezequiel 33:11. La misericordia de Dios es tan grande que incluso cuando caemos en los pecados más oscuros, su mano sigue extendida para levantarnos, si nos arrepentimos de corazón. Miremos a Pedro. Él, en un momento de temor, negó 3 veces al Señor. Su traición parecía imperdonable, pero Jesús lo restauró y lo convirtió en columna de la iglesia. Pensemos en Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, violento, enemigo de la fe. Y sin embargo, el Señor lo transformó en Pablo, el apóstol de las naciones. Esto nos muestra que no existe pecado demasiado grande para la sangre de Cristo. El único peligro real es rechazar de manera consciente la obra del Espíritu que nos ofrece esa salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer si hemos caído? ¿Cómo volver a Dios después de haber tropezado tantas veces? La respuesta es clara: regresar a Cristo con un corazón quebrantado y humilde. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esta promesa es firme y eterna. Cuando el pecado te haga sentir indigno, cuando la culpa te oprima y la voz del enemigo te susurre que ya no hay esperanza, recuerda la cruz. Jesús no murió por los justos, sino por los pecadores. Su sangre no fue derramada por los que nunca caen, sino por los que necesitan levantarse. El Evangelio no es para los perfectos, sino para los quebrantados que reconocen su necesidad de Dios. No olvides que la gracia de Dios es mayor que cualquier caída.
Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20. La cruz es la garantía de que siempre existe un nuevo comienzo. La restauración comienza con la confesión. No escondas tu pecado, no lo justifiques. Ven delante de Dios con honestidad. Derrama tu alma en oración, reconociendo tu necesidad de perdón. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. La vida cristiana es una batalla diaria, y necesitamos a la familia de la fe. Busca hermanos y hermanas en Cristo que te sostengan en oración, que te animen, que te acompañen en el proceso de restauración. La Escritura dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, Gálatas 6:2. Y sobre todo, mantén tu vida arraigada en la presencia de Dios. Ora cada día, medita en la palabra, escucha la voz del Espíritu. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5:39. La Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Salmo 119, 105. El pecado imperdonable es real, pero no es un misterio destinado a asustarnos. Es una advertencia llena de amor, para que permanezcamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, Hebreos 3:15. Recuerda, la gracia de Dios está disponible mientras haya arrepentimiento. El único peligro es rechazar de manera definitiva la única fuente de vida eterna. Por eso, no vivas en temor, vive en entrega. No te quedes paralizado por la culpa, corre hacia los brazos de Cristo. Él te dice hoy, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 11:28. El perdón está a tu alcance, la restauración es posible, y el Espíritu Santo aún está obrando en ti. Así que no apagues esa voz. Responde a su llamado. Humíllate ante Dios y confía en que su gracia es suficiente. No importa cuán grande haya sido tu pecado, su amor siempre será más grande. Y recuerda esta verdad eterna, donde hay arrepentimiento, hay perdón, y donde hay perdón, hay vida.